El pasado 13 de abril, el Día del Maestro, el presidente de la República mantuvo un diálogo con representantes de distintos gremios de educadores. Allí se anunció, entre otras cosas, que se entregará un bono de pandemia para cerca de 10.000 profesores de colegios fiscomisionales que no lo habían recibido en marzo del año pasado. También que este año serán recategorizados 11.000 profesores y de esa manera tendrán un incremento salarial. Pero hay dos puntos de discordia: los cambios en el escalafón salarial para generar aumentos de sueldos y un esquema de jubilación anticipada con 25 años de aportaciones. Vamos a conversar sobre esto con la ministra María Brown. Ministra, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny, y buenos días a todos quienes nos siguen en este momento. Para solucionar las discrepancias se anunció la instalación de mesas de diálogo. Ministra, pero hasta ahora muchas de las que se han constituido no han generado resultado. A contar con las organizaciones indígenas, con los gremios de trabajadores, con los arroceros, para dar solo algunos ejemplos. ¿Cómo lograr que la mesa técnica de diálogo con los profesores, sí tenga resultados, cuando del otro lado tienen también a la Unión Nacional de Educadores diciendo que ellos ya están listos para iniciar con las protestas? Bueno, Lenin, el Ministerio de Educación ha participado de alguna de estas mesas que tú mencionas y debo decir que hemos tenido buenos resultados en cuanto a las negociaciones y el trabajo que se ha hecho con las comunidades y nacionalidades indígenas y los pueblos que habitan el Ecuador. Hemos avanzado en trabajar de manera conjunta en propuestas para actualizar los concursos de méritos de oposición, la implementación del modelo de educación intercultural bilingüe, entre otros. En este caso, las mesas de educación iniciaron hace ya algunos meses. Son mesas que se han llevado hasta ahora a nivel de ministros. Hemos avanzado en algunas propuestas conjuntas con los 15 gremios de docentes a nivel nacional y ahora continuamos esa discusión elevándola a nivel de la Presidencia de la República. Ahora participará directamente la Secretaría Jurídica de Presidencia conjuntamente con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo, así como el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Educación. El objetivo es ponernos de acuerdo sobre los textos del reglamento de la ley que deberá ser reformado para proponer un escalafón actualizado. Hemos tenido ya conversaciones previas con cada uno de los 15 gremios y ahora estamos listos para en un mes y medio tener el resultado final de estos textos que ya estarían aprobados por la Presidencia de la República, mientras también vemos y esperamos cuál será la resolución de la Corte Constitucional respecto a los textos que fueron remitidos por la Asamblea Nacional y ahora por el Ejecutivo a la Corte. Ministra, aquí el problema fundamental es que la Asamblea anterior aprobó unos ajustes salariales sin financiamiento. Al gobierno en primera instancia se le fue la teja y dijeron que ese incremento tendría un impacto de 4.000 millones de dólares, casi la totalidad del presupuesto de este año para el sector de la educación. Luego corrigieron y dijeron que solo era el impacto de 500 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿esos 500 millones tampoco tienen financiamiento? Los 4.000 millones a los que te refieres son correctos. Se trataba del impacto total de la propuesta original de la ley, en donde se incorporan, entre otras cosas, en ese texto original, un incremento salarial sustancial, así como un cambio en la edad de jubilación de los docentes, o una flexibilización en los requisitos para jubilación en el caso del Magisterio Nacional, así como otros valores de contrataciones adicionales y otros insumos que si tú no hacía una suma completa del impacto fiscal que tenía esa propuesta de ley, ascendía a cerca de 4.000 millones. El tema específico del salario o del incremento salarial propuesto eran esos 500 millones de dólares que mencionas. En este nuevo texto, la Asamblea sí hizo correcciones a los textos originales, se hicieron algunos ajustes, pero lamentablemente la Asamblea vuelve a cometer el mismo error que en la primera ocasión y remite estos textos a aprobación del Pleno sin contar con un informe favorable de finanzas. Y recordemos, en la Constitución se determina con absoluta claridad que la generación de gasto público es iniciativa del Ejecutivo y que las leyes para ser aprobadas en la Asamblea Nacional, cuando tienen impacto fiscal, deben tener un informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que nuevamente no ha sucedido. Y por ello, otra ministra, vez se ha incurrido en este error. Y por ello, para saber cuál será el derrotero de todo esto, dejemos algo en claro.
¿Cuánto es lo que sí pueden financiar? Porque en el país se recaudan más tributos por la dinamización de la economía y también porque hay más impuestos que antes, hay más ingresos por el petróleo, pero desde finanzas dicen que no se puede financiar nada más. Y sí, el petróleo es ingreso no permanente, pero los impuestos sí lo son. Entonces, ¿cuál es ese tope con el que va el gobierno a las mesas de diálogo? Hemos estado trabajando en un análisis presupuestario con el Ministerio de Economía y Finanzas en las mesas que te acabo de mencionar para analizar distintos escenarios en los cuales también tengamos claridad de cuáles van a ser estos ingresos permanentes de los cuales dispondría el Estado para financiar no solamente la tan merecida revisión salarial de los docentes que no se ha revisado desde hace 12 años. El gobierno tiene absoluta claridad de que los docentes tienen derecho a una revisión, pues en otras áreas sí se ha hecho esta revisión. El día de hoy el docente ingresa al magisterio en categoría G con un salario equivalente al del servidor público 1. Esto es lo que piden los docentes, se ha revisado para que de acuerdo a su formación y también experiencia sea equiparable a lo que reciben o también ganan en el salario otros funcionarios. En este momento, precisamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, es que estos escenarios económicos se analizarán a lo largo de este mes y medio para tener la respuesta exacta a tu pregunta. ¿Cuál es ese techo y cómo se podrá hacer ese incremento si es que es de manera progresiva y que sea sostenible en el tiempo? Lo que tú has mencionado es esencial. No podemos contabilizar o tomar en consideración ingresos que no sean permanentes, porque una vez incrementado el salario, esto se fija en ese nuevo valor y debe continuar en ese monto a lo largo del tiempo. No podemos hablar luego de un decrecimiento. Lo que sí está confirmado este año es poder financiar los ascensos que también implican un incremento salarial, Lenin, y esto la población debe conocerlo. Al hacer el proceso de ascenso de categoría, los docentes pueden pasar de la categoría actual a la categoría que les corresponde por su formación, tiempo de servicio y los resultados en las evaluaciones que ya se han realizado, obteniendo o superando los 700 puntos, que es lo que determinaba esta norma, para que ellos puedan también subir o escalar en esta escala salarial, en este escalafón, de manera que puedan recibir un mejor salario. Esto beneficiará a más o menos, como tú lo mencionaste, 11,000 docentes, unos que ya se recategorizaron en años anteriores y cerca de 9,000 que se recategorizarán hasta julio de este año. Pero sin duda es importante que este diálogo arranque con el reconocimiento, con la certeza por parte del gobierno de que es necesario un incremento en el salario de los maestros, porque desde hace 12 años que esto no se revisa. Ahora, el gobierno anuncia que va a mejorar el escalafón. En un comunicado se señaló textualmente que trabajarán de manera correcta y con criterios técnicos y propuestas reales. Ministra, ¿cuáles son los criterios antitécnicos y las propuestas irreales que no tendrán cabida? Las propuestas antitécnicas, Lenin, son las propuestas demagógicas, las propuestas que plantean incrementos sin un sustento técnico en un comparativo de cuál debería ser el escalafón, no solamente en cuanto a salarios. Recordemos que el escalafón también contiene otros elementos esenciales como cuáles son los requisitos que una persona debe cumplir para acceder al Magisterio Nacional, para ser docente. Y además, no solamente debemos considerar qué otros cambios requieren el escalafón en cuanto a salarios, sino otros cambios importantes que puedan reflejarse en las necesidades de la educación actual. Por ejemplo, en un escenario en el que hemos planteado el fortalecimiento de la educación y formación técnico-profesional, nos debemos preguntar en el escalafón cuál es el tratamiento que deben tener los docentes que van a dar estas clases o impartir las clases que tienen que ver con las figuras técnicas. ¿Qué ha pasado con las zonas rurales con el escalafón actual? ¿Qué ha pasado con los docentes recién egresados que tienen un título en educación, que hoy día tienen mucha dificultad para ingresar al magisterio porque la categoría de ingreso, que es la categoría G, exige que tengan una experiencia previa? Esto lo que hace, por ejemplo, para darte un ejemplo, esto lo que hace es que estas personas que están muy bien formadas no tengan una escala específica que los contemple. Todos estos son elementos que deberán ser revisados y estos son los contenidos técnicos que debemos considerar. En otro tema, desde el 11 de abril hasta el 24 se desarrolla el proceso de matriculación para los estudiantes del régimen fiscal en la costa y Galápagos. ¿Cómo avanza esto? ¿Se ha presentado algún inconveniente tomando en cuenta que se realiza a través de una página web y por vía telefónica?
Sí, este periodo de primero traslados y luego matrículas que se ha llevado a cabo se ha dado con normalidad. Hemos atendido un número sin precedentes de traslados. Los traslados son los procesos mediante los cuales las familias solicitan que los estudiantes se cambien de institución, de fiscal a otra fiscal, porque han cambiado de domicilio, o bien de particular a fiscal. Y esto, como te decía, sin precedentes. Solamente en la ciudad de Guayaquil hemos superado los 100.000 traslados. ¿Y cómo se va a solucionar esa pugna, ministra, esa pugna que es de todos los años, en donde se requiere siempre un centro educativo cerca del hogar y claro, no hay cama para tanta gente, pero también está el hecho de que mientras más lejos esté la escuela, mayor es el riesgo de deserción? Así es, hemos estado trabajando intensamente y podido atender un enorme número, una enorme demanda de traslados, y esto permite indicar que la gran mayoría de casos al menos reciben una solución. No siempre las familias consiguen el cupo o no siempre tenemos espacio en una institución educativa específica, porque las familias pueden solicitar inclusive en qué institución educativa quisieran que sus hijos estén. Cuando no existe un espacio o un cupo en ese lugar, buscamos una institución educativa lo más cercana posible, tratando de reducir este riesgo que tú mencionas de que el estudiante esté matriculado en una institución muy distante y que deba trasladarse muchos kilómetros, representando esto, por supuesto, un riesgo, pero también a su integridad física, pero también un riesgo a la deserción escolar. Y en cuanto a matrícula, estamos todavía en periodo de matrícula. Recordarle a la ciudadanía que los canales para matriculación son, sí, a través de la página web juntos.educacion.gov.es, el número de teléfono 1-800-EDUCACION, o en todos los distritos educativos a nivel nacional de forma presencial hasta el 24. No existe ningún limitante para las personas de movilidad que no cuentan con documentación, también pueden acercarse a matricularse, y sobre todo invitamos a la ciudadanía, a las familias que están fuera de las grandes ciudades, en la ruralidad, a poder asistir a esta matriculación para garantizar el derecho a la educación. Se nos quedan algunos temas, pero el tiempo siempre es corto. María Brown, ministra de Educación, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Con todo gusto, una feliz semana para todos.